Cuando estaba limpiando el coche de mi marido, encontré debajo del asiento un tubo de lubricante íntimo. No dije nada, simplemente lo reemplacé en silencio por un tubo de pegamento industrial. Lo que ocurrió después hizo que los vecinos llamaran a la ambulancia. Me senté en el coche de mi marido y en la guantera toqué un tubo de gel íntimo. No dije nada, simplemente lo cambié en silencio por un super pegamento industrial. Y luego sucedió algo que hizo que los vecinos, en pánico, llamaran a los bomberos. Me alegra que estén conmigo. Si están viendo este video, dan un like, suscríbanse y escriban en los comentarios desde qué ciudad están escuchando mi historia. Quiero entender hasta dónde ha llegado. Estaba sentada en la mesa de la cocina. El silencio en la casa era denso, como la niebla de la mañana. Ya se había convertido en un invitado no deseado, presente tanto de día como de noche. El viejo reloj en la pared, un regalo de bodas de mi madre, no solo hacía tic-tac, parecía reprochar, como si cada golpe recordara una vida que yo cada vez más sospechaba estaba llena de detalles bellos pero cuidadosamente construidos en mentira. Roger acababa de volver de otra cena de negocios. No solo parecía cansado, sino agobiado, como alguien que lleva un secreto demasiado pesado. Su rostro estaba lleno de arrugas de cansancio y culpa que antes no tenía. Arrojó su chaqueta al sofá como mostrando lo miserable que se sentía. Aflojó la corbata, como si fuera un lazo del que quisiera deshacerse cuanto antes, y se dejó caer sobre la cama sin siquiera ducharse. Los muelles crujieron como de costumbre. Su colonia flotaba en el aire, pero se mezclaba con un aroma dulce ajeno, no mío, ni masculino. Como una nota descarada dejada sobre mi mesa. Unos minutos después, comenzó su ronquido firme y constante. Alguna vez ese sonido me calmaba, ahora despertaba rabia, como una canción de cuna para una tonta. Me levanté con calma, como lo haría una mujer que ha pasado 40 años casada, y empecé a recoger en la sala todo lo que había tirado, chaqueta, billetera, teléfono, su viejo portátil. La pantalla del teléfono todavía estaba encendida. Un nuevo mensaje brillaba, como un mal presagio. Fruncí el ceño. Él nunca usaba correo, siempre murmuraba, Roger, olvídate de la tecnología, mejor llamo. Pero ahí estaba el mensaje a la vista, como una puerta accidentalmente abierta hacia la vida que me habían escondido. La curiosidad era desagradable y, al mismo tiempo, inevitable. Abrí el mensaje. Solo unas pocas palabras que destrozaron mi mundo. Hoy fuiste increíble, papá, y un corazón rojo después, como una aguja helada en el pecho. Me quedé paralizada, como tras una bofetada. Papá, ¿quién le habla así? ¿Y por qué con un tono tan tierno, casi íntimo? Deslicé hacia abajo. El pulgar temblaba. Nada más, ni conversación, ni rastro. Solo una dirección extraña, un conjunto de letras y números incomprensible. Un escalofrío recorrió mi espalda, de un miedo sordo y óseo. Como si en mi vida se hubiera abierto una grieta y por ella soplara un viento frío de secretos ajenos. Miré hacia el dormitorio. Se dio la vuelta y resopló. Su rostro tranquilo, como el de un bebé, me trastornó. El corazón latía como el de un ladrón. Rápidamente puse el teléfono en su lugar. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Luego me moví como un robot. Recogí su ropa sucia para lavar. En los bolsillos del pantalón encontré un recibo doblado hasta crujir, nuevo, todavía con olor a papel. Restaurante de carnes en el centro de Boston. Fecha, esta misma noche. Sonreí sin alegría. Él decía que se reunía con socios en Washington. Detesta conducir hasta allí. Y en Boston solía vivir su madre. A menudo recordaba con cariño aquellos años. Pero ¿con quién cenó en Boston?
¿Cuándo aseguraba estar en Washington? El recibo mostraba una mesa para dos, una botella de caro Cabernet. La misma que una vez me compró en nuestro 10º aniversario. Y filete caliente y pasta. Intenté recordar la última vez que me llevaba a lugares sociales. Parece que fue hace unos 10 años, cuando abrí mi primera panadería. Recuerdo aquel plato tembloroso a la luz de las velas, su sonrisa. Me sentí orgullosa cuando brindamos por nuestro futuro. Ahora ese recuerdo era una espina. Resultó que también era mentira. Saqué mi teléfono y en silencio fotografié el recibo y la pantalla con el mensaje. No quería creerlo, pero el instinto de una esposa de 40 años, como el de un viejo animal, no falla. Algo estaba pasando y necesitaba saberlo. Mis manos temblaban no solo de rabia, sino de la sensación de estar al borde de un precipicio, a punto de ver cómo se derrumba mi vida, todo lo que había construido. Bajé al garaje. Su SUV aún estaba tibio. En el interior, olor a gasolina y aquel aroma dulce que emanaba de su ropa. Encendí la linterna y revisé el asiento del conductor. Pequeñas cosas, una botella vacía, abrí la guantera del lado del pasajero. Mis dedos tocaron un plástico resbaladizo. Saqué el tubo. Mi corazón dio un vuelco. Gel íntimo, usado, con restos secos en la tapa. En la oscuridad del garaje, lo miré como un secreto sucio que se puede tocar con las manos. No habíamos sido cercanos durante muchos años. Él siempre decía que estaba cansado, que la edad no daba para eso. Entonces, ¿para quién es esto? Volví a colocar todo exactamente en su lugar, milímetro a milímetro, y me sequé las manos con una servilleta hasta que ardían, como si temiera que la traición se incrustara en mi piel. Continué la inspección con más calma, más atención. Debajo del asiento trasero, servilletas arrugadas que olían igual, dulce y ajeno. Ni masculino ni mío, suave, rosado. El olor era descarado, depredador, como un grito de infidelidad en el silencio del garaje. Grabé todo con el teléfono, el tubo, las servilletas, como si quisiera retener el olor en imágenes. Cerré el coche y subí a la casa. El peso de las pruebas oprimía más que un saco de harina que alguna vez cargué al abrir la panadería. Volví a tomar su teléfono. En los chats, conversaciones laborales secas. Un desierto. No había mensajes entrantes ni salientes. Solo aquel extraño mensaje. Borradores, vacíos. Demasiado limpio, demasiado ordenado. Sospechoso. Como si hubieran barrido todas las huellas. Maestro de la mentira, pensé. La ira se enfrió, convirtiéndose en una piedra pesada en el pecho. En su lugar surgió otra sensación, no menos peligrosa, sed de verdad, la necesidad de descubrir todo, cueste lo que cueste. A la mañana siguiente, apenas la luz gris se filtró por la cortina, ya estaba de pie. Como un fantasma en mi propia casa. En mi mente giraban el tubo, el recibo y ese papá en corazón rojo. Todo daba vueltas como un carrusel de humo venenoso. Freía 2 huevos, calentaba tostadas, servía café negro fuerte. Así le gusta. La noche casi no había dormido. Bajó arrastrado. Pelo alborotado, ojos turbios. Se sentó, bebió café y dejó la taza a medio terminar. Hoy tengo una reunión importante, dijo con voz áspera, sin mirarme a los ojos. Me retrasaré hasta la noche. Tenía esto ensayado, mentira ligera, tono habitual. Me quedé sin aliento de rabia, pero solo asentí y, como siempre, suavemente. Está bien. Cuídate. Se levantó, me dio una palmada en el hombro, gesto vacío, no caricia, y se fue. La puerta se cerró, y la cocina volvió a quedar tan silenciosa que se oía el tic-tac del reloj. Lavé los platos uno a uno.
El ritmo de las tareas me mantenía a flote. Sentarse a inventar conjeturas ya no servía. Se necesitaba verdad, sólida, como piedra. Busqué a Dolores en los contactos. Cuando abrí la panadería, ella me ayudó mucho. Una vez me dijo, si Dios no lo quiera, necesitas ayuda, tengo un detective privado confiable. Muy discreto. Se llama George. En aquel entonces desestimé la idea, pero ahora comprendí, no había otra salida. La llamé. La voz me temblaba. Cada tono golpeaba mis nervios. ¿Roger? ¿Qué pasó? ¿Roger hizo algo? Suspiré, sin querer abrir mi dolor por teléfono. Necesito la verdad. ¿Me puede ayudar? Dolores, mujer callada pero perceptiva, aceptó de inmediato. Una hora después llegó un mensaje de George. Nos vemos al mediodía en un pequeño café del centro. No se preocupe, la ayudaré. Al mediodía ya estaba sentada junto a la ventana. Mesas desgastadas, olor a café recién molido. Normalmente me tranquiliza, hoy me resultaba extraño. Elegí un rincón donde nadie me conociera. Quería ser una sombra a plena luz. George entró. Bajo, fuerte, con camisa azul clara, ojos pensativos que parecían ver más de lo necesario. Le entregué el USB con las fotos que tomé de noche, mensaje, recibo, tubo, servilletas. Esto es todo lo que tengo, dije, con la voz temblando. Creo que me está engañando. Las palabras eran amargas, como azúcar quemada. Asintió, revisó las fotos con calma, tomando breves notas en su cuaderno. Entendido, Linda. Comenzaré la vigilancia esta tarde. Manténgase tranquila. Le avisaré en cuanto haya algo concreto. Asentí, conteniendo las lágrimas que querían salir. Quiero conocer la verdad. Cualquiera que sea. Me miró con humanidad, sin palabras innecesarias. Haré todo lo posible. Usted a casa. Y ni un solo movimiento extra, para no levantar sospechas. Salí del café y caminé entre la multitud, como sobre el agua. La gente fluía a mi alrededor, hablaba, reía, vivía. Y yo caminaba sola y, por primera vez en 40 años de matrimonio, me sentí no como esposa, no como ama de casa, sino como una persona cuya tierra se había abierto bajo sus pies. Por la noche, el teléfono vibró. Un mensaje de George. Una frase corta, mira los archivos adjuntos y las fotos. En la imagen, Roger con su camisa azul claro favorita entra en un restaurante caro del centro, tomados de la mano con una mujer. Acercé la imagen y sentí un escalofrío. Era Catherine. Mi nuera. Caminaban cerca, no como familiares, sino como una pareja que guarda sus secretos. Llegaron más fotos. En su mesa, velas y un pequeño jarrón con flores. Catherine se inclina hacia él, sonriendo, y él choca su copa con la de ella, mirándola con una suavidad, con un calor, que hacía años que no me dirigía a mí. Me quedé mirando la pantalla como si mirara a un abismo. En mi juventud, en Los Ángeles, él sabía mirarme así. Ahora, a ella. A las 2 de la madrugada exactas, llegó un video. Me puse los auriculares. Las manos me temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono. En la grabación, Catherine se inclina hacia su oído y le susurra algo. Él se ríe, con una risa ajena, que yo nunca había escuchado de él. Luego salen, y Roger, como un caballero, le abre la puerta del coche, como si ella fuera su amor. Rebobinaba una y otra vez, torturándome cada vez como con una nueva puñalada. Por la mañana, la siguiente entrega. Foto. Él, con su camisa gris, sale de una consulta legal en la plaza central. Junto a él, Catherine, vestido de oficina beige, coleta alta, gafas negras grandes,
como si se escondiera. Caminan demasiado cerca, sus cuerpos delatan su relación. La siguiente foto, frente a un hotel de 4 estrellas, puertas de vidrio, letrero dorado. Amplié la imagen, esperando ver alguna refutación, cualquier detalle que me salvara. Nada. Demasiado natural, demasiado cómodo para los dos. Luego un breve video, filmado desde lejos. Tercer piso, balcón. Su mano en la cintura de ella. Su cabeza sobre su hombro. El viento mueve su cabello. Y un beso rápido, casi imperceptible. Pero me bastó para consumir los últimos restos de esperanza. Inmediatamente llegó un mensaje de George. La habitación está reservada para el día. Parece que se queda en la noche. Los tengo bajo vigilancia. Lo releí. Y en mi memoria apareció su frase de la noche anterior. Roger, hoy no estaré. Recibo a un socio visitante. Descansa. Voz suave, tono atento y mentira pulida con los años. Abrí la memoria USB y, como en una cadena de montaje, guardé cada foto, cada video. Puse fecha, hora, lugar, incluso el nombre del restaurante. Miraba los cuadros y cada vez comprobaba si era un sueño. Por dentro estaba vacía. Solo vergüenza ardiente y rabia. Recordé las veladas familiares, la mesa compartida. Catherine sentada lejos de Roger, mirando casi con desdén. Marcus bromeaba. Mamá, parece que Catherine no soporta a papá, lo evita. Yo también lo creía. Y ahora veía la obra. Actuaban demasiado bien, frente a mí, frente a mi hijo, frente a todo el vecindario. Escribía George. Gracias. Por favor, sigue. Necesito saberlo todo. Él respondió brevemente. Lo haré. Aguanta. Por la noche volví a casa. Silencio en el recibidor. Se escuchaba el aire golpeando en los radiadores. Saqué la impresora, imprimí todo tal cual, sin extras. Puse las fotos y las impresiones en un sobre grueso, lo cerré, lo firmé con la fecha y lo escondí en el fondo del cajón, bajo viejas fotos familiares. Tomé una de arriba. Los 4 en el cumpleaños de Marcus. Catherine abrazando a mi hijo. Roger de pie junto a mí, su mano sobre mi hombro. Rostro satisfecho, tranquilo. Apreté la foto hasta que el marco crujió. Quise romperla, pero solo la devolví. Todo a su tiempo. Justo antes del amanecer, la cerradura hizo un clic silencioso. Él volvió. Entró despacio, al amanecer, con olor a alcohol y queja cansada en la voz. Me tocó un socio difícil, Roger. Tuve que beber mucho. Estoy hecho polvo. Me quedé en la cocina con un vaso de agua, mirando cómo él interpretaba su papel hasta el final, como si frotara sal en una herida abierta. Descansa, dije con voz firme. Mañana toca trabajar. Él asintió, pasó junto a mí con pesadez, me dio una palmada en el hombro. Un gesto vacío, como una caja vacía. Y se desplomó en la cama. En un minuto ya roncaba, como si nada hubiera pasado en la vida. El teléfono vibró cuando me aseguré de que se había dormido profundamente. George hablaba en voz baja, como si alguien pudiera escuchar. Linda, grabé su conversación en el estacionamiento del hotel. Equipo especial. Te envío el archivo. Solo exhalé. Gracias. Espero. Un minuto después apareció la grabación en la pantalla. Me puse los auriculares, me senté en la mesa y clavé la mirada en el estampado del mantel, para no derramar mis manos temblorosas. Primero la voz de Catherine, fría, profesional, ajena. Papá, vamos ya con esos papeles. Necesito toda la red de tiendas. Quiero que esa vieja desaparezca de la casa. Mi corazón se me golpeó contra las costillas, apreté el teléfono hasta que dolió. Luego la voz de Roger, tranquila,
demasiado segura. No te preocupes, me encargo de los documentos. Roger no sabe nada. Ella confía en mí. Detuve la grabación, la reproduje de nuevo, la pausé otra vez, como si con esas palabras pudieran cambiar. Pero seguían siendo las mismas. Directas, como un cuchillo. Copié el audio a una memoria USB, puse fecha y lugar. Con cuidado, como en un cuaderno, para no confundir lo más importante. Al amanecer ya estaba en la panadería. La masa había levado, los hornos rugían, olía a vainilla. Y por dentro, vacío. Resonante, como en un almacén sin calefacción. Cerca del mediodía llegó una nueva entrega de George. Objetivo largo. Tomas desde el coche. Roger al volante. Catherine con un montón de papeles en las piernas. Marca algo con bolígrafo rojo. Él asiente, sonríe. Mensaje. Escuché un fragmento. Parece que quieren hacerlo a través de un conocido en la notaría. Estoy comprobando. Amplié la foto hasta el grano. Las letras se difuminaban, pero el sentido ya era suficiente. Apagué la pantalla, me quedé en silencio, luego volví a reproducir el audio. Palabra por palabra, como piedras en un saco. Vieja. Así me llaman ahora a mis espaldas. Y yo la había recibido en casa como a una hija. Le enseñé a no quemar el caramelo para la crema, a tratar con los proveedores para conseguir un descuento. La puerta sonó. Entró Viola, clienta habitual, compra para los nietos con el té. Linda, estos días no parás, la gente no deja de venir. La red crece. Eres un sol, dijo con calidez. Sonreí como pude, sin que se me rompiera la cara. Le envolví el pastel, la acompañé hasta la puerta. Y de nuevo apoyé las palmas sobre el mostrador. Resistir. No caer. Por la noche, nos sentamos frente a frente en nuestra pequeña cocina. La lámpara amarilla estiraba su rostro, lo hacía irreconocible, extraño. Él comía, hablaba con calma, como si nada se desmoronara a su alrededor. Durante la semana habrá que firmar algunos papeles. Complicado. ¿Podrías mirar? Tú eres la experta en contratos. Le levanté la vista y escuché en mi cabeza a Catherine. Papá, vamos ya con los papeles. Él tanteaba el terreno. Quería arrastrarme a su suciedad. Lo miraré después, bostecé a propósito. Ahora estoy cansada. Encogió los hombros, se sirvió más vino. Las mejillas se le llenaron de rojo, el habla se volvió lenta. Todo como siempre, cuando cree que todo sigue su plan. Terminó la copa. Se levantó. Fue al dormitorio, dejando las llaves del coche sobre la mesita. Brillaron a la luz de la lámpara, como un signo. Retiré las cosas de la mesa despacio, para calmar las manos. Esperé a que los ronquidos se volvieran uniformes y entré al dormitorio de puntillas. Llaves en la palma. Pasillo silencioso como el agua. El garaje estaba fresco. Olía a gasolina y a ese dulzor extraño, ajeno. Abrí la cabina, encendí la linterna del teléfono y tiré de la guantera. El tubo estaba en su sitio. La tapa un poco reseca por el borde, como la de ayer. Lo tomé entre dos dedos, como se toma algo pegajoso, poco bonito, y lo llevé a la cocina. El jabón de limón no logró borrar el frío que había dentro, pero necesitaba poner mis manos en orden. Del cajón, pegamento industrial transparente. Ese mismo con el que alguna vez había reparado la pata de una silla. Desenrosqué. Gota a gota lo vertí, limpié la boquilla, presioné un poco, fluía suave, lisa, a simple vista no se distinguía. Un leve temblor recorrió mi espalda. Esto ya no era su juguete, sino mi trampa. Volví a colocar el tubo donde estaba, acomodé la alfombra. Los asientos, en la misma hendidura,
para que ni un polvo ajeno se quedara. Abrí el maletero. Bolsas. Botella vacía. En un rincón, un preservativo sellado. En silencio, levanté el teléfono, tomé la foto, cerré, me levanté, dejé las llaves junto a su despertador. Todo como estaba. Me senté en la sala con un libro en las manos. Las páginas se difuminaban, pero mi aspecto era bastante hogareño. Él salió a buscar agua, somnoliento. ¿No duermes? Leo, respondí sin levantar la vista. Bebió y volvió a derrumbarse en la cama. Y yo escuchaba cómo regulaba su respiración y entendía, no hay vuelta atrás. Al amanecer me levanté más temprano de lo habitual. Tenía por delante un día en el que debía sonreír a los clientes, firmar albaranes y fingir que todo estaba como siempre. Y por la noche me esperaba otro paso, después del cual la verdad ya no se podría ocultar bajo ninguna sábana. Por la mañana regresé de la panadería al desayuno, manteniendo la expresión tranquila. Él ya estaba de pie con una taza de café negro, como si no hubiera salido de noche. Serví huevos y tostadas y dije con calma, sin énfasis: Roger, mañana tengo que ir a Atlanta a firmar un contrato. Volveré tarde. Organiza la cena tú mismo. Él levantó la mirada, fingiendo sorpresa. Pero en sus pupilas no había preocupación, sino alivio, como si un peso se hubiera ido de su alma. ¿Un contrato grande? Se estiró y tomó mi mano suavemente, demasiado correcto. Ve, yo me encargo de todo. Asentí. Llamaré si me demoro. Él tomó otro sorbo, se preparó para irse, y entonces la pantalla del teléfono se iluminó sobre la mesa. Llamada perdida. El nombre apareció claramente, Catherine. Él volvió, agarró el teléfono rápidamente y apagó la pantalla. Oh, se me olvidó, y desapareció en el recibidor. Me quedé mirando la puerta cerrada, como si hubiera recibido una bofetada, sin ocultar ya ni rastros. Trabajé todo el día como un autómata, albaranes, llamadas, sonrisas. Cabeza clara, manos haciendo lo suyo. Pero por dentro, un páramo. Por la noche anuncié con antelación: me acostaré temprano, tomo el autobús al amanecer. Él asintió indiferente, cariñoso, como siempre cuando le conviene. Me escondí en el dormitorio, pero no dormí. Escuchaba cada ruido. Cerca de la medianoche, el ronquido cesó. El colchón crujió suavemente. Entre la rendija de la cortina, lo vi, en la oscuridad junto a la ventana, marcando un número. Sostiene el teléfono en la mejilla, susurra: claro, mañana ven a casa, no iremos más al hotel. Roger se irá a firmar y volverá tarde. Y del otro lado, una risa suave. Esa misma, dulce. Está bien, papá. Por fin descansaremos. Se rió como lo hacía antes. Solo que ajeno. No para mí. Regresé al dormitorio y abrí el cajón. Allí estaba la vieja grabadora, esa que le había comprado para la universidad, para grabar las clases. Cambié las pilas, activé la grabación continua y la escondí detrás de la estantería junto a la cabecera. El cable lo cubrí con una foto familiar, nosotros 4 en su boda. Miré sus caras felices. Como un cuchillo que me atravesó por dentro. Giré el marco para que el cable no se viera. Verifiqué que estuviera grabando. Me acosté en silencio. No pensaba dormir. Me levanté a las 5 de la mañana, cuando en el patio solo se veían unos pocos faros cortando la oscuridad. En la cocina puse una sartén con aceite, revisé el fuego bajo y mi sencilla trampa de humo. Pasé un hilo fino desde la chispa hasta la ventana entreabierta y lo aseguré de manera que con un solo movimiento se pudiera encender la llama. Yo misma dejé todo apagado. Una prueba rápida. Humo negro y denso se elevó como una serpiente. Inmediatamente lo apagué y me aseguré de que no quedara rastro. Me puse la chaqueta, tomé un bolso grande y regresé al dormitorio.
Con un leve miedo toqué su hombro. Tengo que ir a la estación de autobuses a firmar un contrato. Volveré tarde. Él no giró la cabeza. Ajá. Ten cuidado. Si pasa algo, llama. Lo miré un segundo, a este hombre con el que había vivido tantos años, y supe, ya no hay vuelta atrás. No tomé ningún autobús. Crucé la calle hacia Viola. Ella abrió de inmediato, en bata, con preocupación en los ojos. Roger, ¿qué pasó? Sonreí cansada. ¿Puedo quedarme un momento? Quiero mirar la casa. No preguntó nada de más, puso a hervir la tetera, me llevó a la ventana desde donde se veía mi edificio como en la palma de la mano. Siéntate. El café es fuerte. Asentí y me acomodé junto al cristal, sujetando la taza con ambas manos para que no temblara. A las 10 llegó un taxi. Catherine salió con un vestido claro de flores y grandes gafas oscuras, como si se escondiera de los vecinos. Roger abrió la puerta de par en par, miró alrededor y la arrastró hacia el apartamento con prisa, como si huyera de la lluvia. Silenciosamente activé en el teléfono la aplicación que se conectaba a la grabadora del dormitorio. Comenzó a escucharse sonido. Sus risas, el tintineo de copas, pasos pesados sobre el parquet, luego ruidos que no quería oír pero oía. Apreté los dientes, inhalé por la nariz y me dije, un poco más, Roger. Solo un poquito más. Unos minutos después Catherine chilló. Al principio agudo, luego con desesperación. ¿Qué es esto? No puedo. Estamos pegados. Roger siseó entre dientes. Tranquila. No grites. Ahora. Pero ya había comenzado el pánico, gemidos contenidos, crujido de resortes, agitación. Bajé la vista a mis manos y empujé el hilo con el dedo. El extremo previamente preparado estaba anudado en un lazo en la ventana, un tirón brusco fue suficiente. En mi cocina se encendió una llama. El aceite de la sartén prendió fuego y el humo negro salió por la rendija, denso, pegajoso, como alquitrán. Viola exclamó y se acercó a la ventana. Roger, hay humo en tu cocina. Hice como que estaba desconcertada. Dios mío, ¿qué pasó allí? En el patio se cerraron de golpe las puertas. La gente salió a los balcones y al portal, gritando. Humo en la casa de Linda. Llamen al 911. León, nuestro vecino, ya estaba marcando el número. ¿Bomberos? Dirección tal. La cocina está llena de humo. Posiblemente hay personas adentro. Yo estaba al lado de Viola, y mis dedos apretaban la taza hasta que los nudillos se pusieron blancos. Pero por dentro estaba tranquila, como en un examen para el que me había preparado toda la noche. En los auriculares, el bullicio se intensificaba. Catherine casi lloraba. Haz algo. Me duele. Roger gruñía. Cállate. No te muevas. Aguanta. Pero ellos ya no tenían nada que aguantar. Su trampa se había cerrado. Mientras tanto, el humo se esparcía por el patio. La gente se amontonaba frente al portal. Alguien corría hacia el intercomunicador, alguien más intentaba gritar a la puerta. En la calle sonó la sirena. Primero, lejos, como un hilo delgado. Luego cada vez más cerca, más fuerte, hasta que un automóvil rojo dobló hacia nuestra casa. El vehículo se detuvo bruscamente frente al portal. Se abrió la puerta del conductor y vi cómo mi hijo salía de la cabina de un salto, vestido con el uniforme. El casco en la mano, rostro pétreo, concentrado. Y en ese instante comprendí, entraría en el apartamento que había sido nuestro hogar y vería allí no lo que cada bombero espera, sino lo que nadie está preparado para ver. Marcus fue el primero en dar un paso dentro del portal, apretando el casco bajo el brazo, y saludó brevemente a los chicos. Síganme. Un segundo después, la puerta crujió bajo el golpe de un mazo. La madera se resquebrajó y astillas se esparcieron por el suelo.
El aire entró a la casa en un flujo, y con él, los hombres de uniforme. Uno fue a la cocina, para cortar el gas y revisar el foco del fuego. Dos más se dirigieron por el pasillo hacia el dormitorio. A través del auricular escuchaba un ruido continuo, golpes, órdenes, respiración pesada. Luego, una pausa repentina. Y la voz de mi hijo, áspera, como la de alguien a quien le han quitado su apoyo. ¿Qué es esto? Detrás de él, un murmullo apagado. Todo está tranquilo ahí. Silencio. Y ya con tono rutinario, profesional. Traigan sábanas. Los demás, salgan de la habitación. Rápido. En el patio, la gente se agolpaba frente al portal. Algunos estiraban el cuello, otros se tapaban la boca con la mano. Y vi cómo Viola, sin decir una palabra, levantó el teléfono y encendió la cámara. En sus ojos había rabia y compasión, esas mismas que no se pueden confundir con nada. Dicen que hay personas dentro. Dios, ¿dónde está Roger? Creo que se fue al trabajo. Los susurros se transformaron en un zumbido. León hacía señales a los jóvenes. Retrocedan, no estorben. La sirena cubrió el patio. Los cristales de las ventanas vibraban. Mi casa se convirtió en un instante en un escenario al que nadie había comprado boletos. Desde el dormitorio se escuchó: aguanten. No se muevan. Con cuidado. Y un breve sollozo femenino. Luego, los chicos sacaron 2 sábanas y las extendieron como biombos. Solo vi de reojo cómo bajo el lienzo blanco se movían 2 figuras entrelazadas, como Marcus, sin mirar a nadie, retrocedió, apretó los puños y dijo con voz apagada: rápido a la camilla. Nadie debe grabar. Pero ya era tarde, alguien no bajó el teléfono. El incendio en la cocina se apagó en un par de minutos, el aceite dejó de arder. Apagaron la campana extractora, abrieron la ventana de par en par, y el humo negro se rindió, convirtiéndose en una franja gris que se desvanecía en el cielo. Abajo, nuestros chicos, cubiertos con sábanas, los llevaban hasta la ambulancia. Catherine gimoteaba, rompiendo en llanto. Hagan algo. Me duele. Linda susurró. No miren. Pero todo el patio ya había visto. En la multitud, alguien no pudo contenerse y resopló nerviosamente, pero Marcus gritó con fuerza: silencio. Y era un grito no solo del jefe, sino también de un hijo que, al menos con su voz, evita que el mundo se desmorone. Los colocaron en la ambulancia, se cerraron las puertas, la sirena estalló, y el vehículo blanco se llevó aquella escena vergonzosa por el patio, dejando sobre el asfalto huellas húmedas y susurros. Yo, de pie junto a la ventana de Viola, respiré hondo y solo entonces me permití apartar la mirada del portal. Viola apoyó su mano en mi hombro. Vamos. Tenemos que estar allí. Asentí. En la calle, alguien ya dijo en voz alta lo que todos pensamos. Pobre Marcus. Bajé la vista y, como dándome cuenta de repente, avancé a paso rápido, como una mujer que acaba de recibir la llamada: hay humo en su casa. En el pasillo del hospital olía a cloro y a café de la máquina. Viola y yo nos sentamos en el tercer piso, bajo el letrero de sala de recepción. Sostenía el bolso con ambas manos y hacía un rostro preocupado, pero controlado, como de esposa llamada por precaución. El tiempo transcurría desordenado, la manecilla del minuto saltaba de marca en marca. Finalmente salió el médico, alto, sudoroso, se quitó la mascarilla y me miró con esa compasión que da miedo. Los separamos. No hay daños graves. Solo susto, quemaduras superficiales. Necesitan ungüento, limpieza y reposo. Asentí, como exhalando aliviada. ¿Se puede ver? En unos 10 minutos. Ahora la enfermera les dará el ungüento. En el puesto, la enfermera, joven, con coleta y círculos oscuros bajo los ojos, sacó de un cajón 2 tubos y los colocó sobre la mesa. Aquí,
Aplíquenlo en capa fina. Y manténganse firmes. Le agradecí brevemente, y cuando se volvió hacia el teléfono, mi mano hizo sola lo que sabía hacer desde hacía 40 años. Rápido, preciso, sin prisa. 2 tubos blancos fueron a la bolsa. Sobre la mesa quedaron otros 2, con un ungüento espeso y fuerte, guardado previamente en el neceser. El olor estaba bajo la tapa, pero a simple vista parecían iguales. Tomé el ungüento y avancé por el pasillo. Sentía como el tacón caminaba firme sobre el suelo, como todo estaba vacío y tranquilo dentro, como en un horno cuando ya todo se ha consumido, pero todavía queda el calor de las paredes. En la habitación había silencio. Catherine estaba de lado, el cabello enredado, ojos rojos. Linda pálido, labios secos. Levantó la cabeza. Roger, no ahora, dije. Puse los tubos sobre la mesita y me giré hacia la puerta. Viola se quedó en el pasillo. Salí hacia ella. Nos quedamos juntas junto a la ventana y apreté la correa del bolso para que mis manos no temblaran. Bajé la vista y conté en mi mente, 1, 2, 3. La puerta de la habitación detrás de mí se cerró silenciosa con el cierrapuertas. En el pasillo había silencio, solo el susurro del cierrapuertas, y de pronto, un grito atravesó el aire desde la habitación, tanto que se me encogió el estómago. Arde, quema, hagan algo. Catherine huyó, agudo, casi histérico. Linda maldijo con voz ronca, arrastrando la sábana. La enfermera salió disparada, el médico tras ella. Se cerraron las puertas, y al minuto, por el pasillo corrieron las palabras que siempre suenan en los hospitales con tono profesional. Agua. Neutralizante. Con cuidado, no froten. Yo estaba junto a la ventana con Viola, sosteniendo el bolso con ambas manos y contando la respiración en mi mente para mantener el rostro sereno. De los asientos cercanos se levantó gente, surgieron susurros. Vieron el video de la mañana. El suegro con la nuera. Escuché a una mujer mayor decir a su hijo, pobre chico, su bombero. ¿Cómo estará ahora? Y algo dentro de mí tembló. No era ira, ni alegría, sino vacío, como si hubieran retirado la última taza de la estantería. Cuando el bullicio se calmó, salió el médico, se quitó los guantes y suspiró. Ya lo hemos atendido. Apliquen el ungüento, y luego reposo, dijo la enfermera. Asentí, como si eso fuera exactamente lo que esperaba. Y en ese mismo momento, el teléfono vibró brevemente en mi bolsillo. Una sola palabra de Marcus, aquí. Antes de la ambulancia, ya le había llamado y le pedí. Ve a casa, toma el sobre del cajón y los documentos de abajo. Están bajo las fotos familiares. Entró al hall en silencio, sin casco, con una carpeta en las manos. Su rostro gris, como el de alguien quemado por el frío. Extendió la carpeta. Ni preguntas, ni suspiros, solo unos ojos profundos, de adulto. Abrí la carpeta junto al puesto, saqué lo que había preparado toda la noche y todos estos años, sin comprenderlo completamente. Fotografías, frente a la consultoría legal, frente al hotel, en el balcón, tomas del estacionamiento, impresión de un recibo, un pendrive con una franja de esmalte rojo en la tapa. Y encima, 2 hojas, la demanda de divorcio y el acuerdo sobre bienes. La pluma la puse allí mismo, azul, la misma con la que firmo las guías de remisión. Apreté la carpeta para que los dedos no temblasen y entré en la habitación. Catherine se volvió hacia la pared, cabello enredado, mejillas llorosas. Roger levantó la cabeza, atrapó mi mirada. Roger, espera, deja que explique. Puse la pila sobre la mesita y hablé con calma, como le digo a un proveedor que intenta colarme productos vencidos. No hay nada que explicar. Aquí está todo lo que hubo. 40 años terminan hoy.
Fírmenlo y desaparezcan de mi vida y de la vida de mi hijo. Desplegué las fotografías frente a ellos. Encima, la del balcón, un beso pequeño y rápido, viento en el cabello. Catherine sollozó y se giró hacia mí de inmediato. Por favor. Es un error. Su voz fina y pegajosa, como si derramara jarabe. Roger se inclinó hacia mí, los dedos temblando. Roger, por favor, no. Tarde, dije, y le acerqué la pluma. El silencio en la habitación se volvió pesado, como una toalla mojada. La puerta se abrió un poco, y Marcus asomó la cabeza. Miró la mesa, las fotos, los papeles, la misma pluma. Por un segundo cerró los ojos, como si inhalara el humo una vez más. Catherine se lanzó hacia él. Marcus, querido, perdóname. Me equivoqué. Él no respondió. Dirigió la mirada hacia su padre, largo, lento, y salió tan silencioso como entró. Recogí los documentos de la mesa, los empujé hacia el borde para que les quedaran más cerca, y rodeé la cama para no estar entre ellos, como un notario. En el pasillo hacía fresco, las lámparas chispeaban. Marcus estaba apoyado en la pared, sujetando la carpeta por el borde para no dejarla caer, y miraba al suelo. Me acerqué y puse mi mano sobre su hombro. Se inclinó un poco, como si cargara un saco pesado sobre la espalda, y preguntó en voz baja, muy de niño: «Mamá, ¿por qué él? ¿Por qué ella?» No encontré palabras. Solo lo abracé. Y permanecimos así, como personas que comparten un mismo mar y una misma orilla. Un minuto después, la puerta de la habitación hizo clic, y escuché cómo la manilla crujió. Alguien de ellos alcanzó mi pluma azul. La pluma chirrió, como un cuchillo sobre un plato, breve, nerviosa. Escuché ese sonido incluso a través del aire del pasillo y comprendí, una línea ya se había trazado en el papel. La habitación se volvió más seria, alguien se movió, alguien carraspeó. Yo no entré, me quedé junto a Marcus, sosteniéndolo del codo, como si así pudiera contener a alguien a quien en una sola mañana se le derrumbaron casa y familia. La puerta se abrió. La enfermera se deslizó dentro y salió de inmediato. Más silencio, por favor. Esto es un hospital. Mi hijo y yo no nos movimos. Miré la pared blanca con borde descascarado, y en mi cabeza resonaba algo muy simple: seguir viviendo. A partir de hoy, seguir viviendo. Un minuto después apareció Roger. Pálido, labios resecos. En las manos, mis papeles, sobresaliendo el extremo de la pluma azul. Se detuvo en la puerta, como si todavía esperara encontrar mi mirada y hallar a la linda que creyó en él durante 40 años. No le di ni un paso. Déjalo en el puesto, dije suavemente. Asintió, entregó la carpeta a la enfermera, quiso decir, Roger, pero se detuvo. Catherine sollozó desde la habitación, y su ojo empezó a temblar. Marcus dio un paso al frente, se puso entre nosotros, comedido, profesional. Hemos terminado. Mamá necesita descansar. En su voz no había gritos ni súplicas, solo el silencio de alguien que ha visto demasiado fuego. Roger apartó la mirada, como si por primera vez notara que frente a él no había un niño, sino un hombre, y regresó a la habitación. Marcus y yo bajamos al primer piso. La máquina de café escupió en la taza un hilo fino de café, amargo como la noche. Nos sentamos junto a la ventana. Él estaba en silencio, con la mano sobre la sien. En mis piernas descansaba el bolso, y sentía bajo los dedos el crujido del paquete con el pendrive, la misma franja roja en la tapa. El teléfono vibraba, de vez en cuando llegaban mensajes al chat del edificio. El video ya circulaba entre los vecinos, alguien lo había reenviado, a las escuelas, al trabajo, a sus amigos. Las frases eran cortas, inconexas, ¿es verdad? Pobre Roger. ¿Cómo pudo?
Mamá, dijo de repente Marcus, sin levantar la mirada, hoy voy a ayudarte un rato con la panadería, con los papeles, con los proveedores. No quiero ir a casa. Asentí. Está bien. Sin explicaciones. Bebimos el café en silencio, como dos personas que ayer eran una familia de 4 y hoy aprenden de nuevo a caminar. Al salir del hospital llamé a George. Bueno, ¿en el notario? Pregunté con calma, como sobre un recibo. Él respondió brevemente. Hay rastros. El apellido coincide con lo que mencionó. Hoy enviaré la solicitud, registraremos el intento. Linda, mantente firme. Les será más difícil. Le agradecí. En ese momento comprendí claramente que la venganza solo roza la superficie. Lo importante era que todo lo que había construido permaneciera mío, que manos ajenas, que no conocían la prueba, no tocaran la caja ni dividieran mi trabajo. Por la tarde, Marcus y yo entramos a casa. En el recibidor olía a quemado y a farmacia. Me quité la chaqueta, pasé a la cocina y me senté a la mesa. En la estufa estaba mi sartén negra, limpia, brillante. Al lado, el grabador. Pulsé stop, saqué cuidadosamente la tarjeta de memoria y la puse junto al pendrive. Mi mano se dirigió sola al cajón superior, donde siempre está la pluma azul para las guías de remisión. La puse sobre la carpeta, la misma que hace un minuto volvió del hospital, y respiré hondo. La casa volvió a ser hogar, aunque solo con una ventana que aún olía a humo. Marcus estaba en la puerta, mirándome, y por primera vez en todo el día vi algo vivo, humano en su mirada, no fuerza ni ira, sino cansancio, que estaba a punto de dar paso a la determinación. Mamá, dijo en voz baja, mañana me levantaré temprano. Iré al hotel a hablar con el gerente, revisar sus pedidos, y a las 2 al abogado. Acordaremos la mejor forma de presentarlo. Asentí. Y yo haré el horario de noche, llamaré a los proveedores. Mañana vamos a vivir. El teléfono pitó. Nuevo mensaje de George. No lo dejen para después. Parece que iban a entrar por un conocido pasado mañana. Averigüé el apellido. La pantalla parpadeó, y antes de abrir, solo vi el inicio, notario. En ese momento, la llave en la cerradura de nuestra puerta giró silenciosa. La llave giró con cuidado, como si la persona detrás de la puerta temiera no al cerrojo, sino a los que estaban dentro. Marcus me lanzó una mirada breve y profesional y abrió la puerta. En el umbral estaba Roger con una pequeña bolsa de viaje. Rostro gris, labios resecos. Dio un paso y se detuvo. Detrás de mis hombros, la cocina. En la mesa, la carpeta, la pluma azul encima, junto al grabador y el pendrive con la franja roja. Tomaré mis cosas, exhaló sin levantar la mirada, y dejaré las llaves. Solo toma lo tuyo, dije con calma. Documentos, ropa, lo demás a través del abogado. Mañana cambiaremos la cerradura. Asintió. Pasó al dormitorio, revisó los cajones largo tiempo, intentando no hacer ruido, volvió con la bolsa y el manojo de llaves, los dejó en la mesita junto a la puerta y de repente levantó la mirada. Su mirada no pedía perdón, ni siquiera una demora. No respondí. Se giró hacia Marcus, quiso decir algo, pero mi hijo apenas movió la cabeza, y Roger salió, sin cerrar la puerta de golpe. Por la noche terminé la lista de suministros, elaboré el horario y revisé las cuentas. A la mañana siguiente, Marcus y yo fuimos al abogado, presentamos la demanda, adjuntamos fotos, impresiones, audio. El abogado, seco, sin gestos. Pediremos medidas cautelares. Prohibición de cualquier acción sobre su propiedad y la empresa hasta la decisión del tribunal. Más tarde, George escribió. Se envió la solicitud al notario.
Bloqueamos cualquier intento de retraspaso. Le agradecí y por primera vez en muchos días respiré tan profundamente que el pecho no dolió. Los días comenzaron a parecerse a sí mismos. En la panadería sonaba la campanilla, olía a almidón y vainilla. La gente entraba con cautela, como si temiera encontrar mi mirada, y luego sonreía de verdad. Ánimo, linda, estamos contigo. Alguien dejaba propina, alguien traía un jarrón con flores. Viola en silencio, sin preguntas, lavaba bandejas y ponía la tetera. El hotel de la ciudad llamó por sí mismo. Queremos aumentar el pedido para la próxima semana. Lo anoté, puse junto un formulario limpio y pensé que el papel es paciente. Lo principal es que el alma también lo sea. Marker se mudó sin discutir, trajo una manta, un par de camisas y una mirada triste. Por la mañana iba a la base, por la tarde repartía las guías de remisión, me escuchaba de medio oído, pero estaba cerca, y eso bastaba. En la cena comía despacio y un día pidió. Así como en la infancia, mamá, haz creme caramel el fin de semana. Yo ayudaré a mezclar el caramelo. Lo haré, dije. Solo no lo quemes. Aquí se necesita paciencia. Los domingos empecé a ir a la iglesia, sentarme en silencio, sin pedir nada, solo escuchar cómo respira el aire en la cúpula. Por las tardes, casa de la cultura, taller de cocina. Mujeres de mi edad comparten recetas y chismes, ríen en voz baja. Alguien dice, Roger, tu caramelo es el más uniforme. Dame el secreto. Yo sonrío y respondo. El secreto es simple, no apartarse y no apresurarse. El juicio seguía su curso. A Roger y Catherine los intentaban retrasar con certificados y aplazamientos, pero los audios, impresiones, testimonios, todo encajaba en un solo estante. Las medidas cautelares se aprobaron rápido, y mis manos ajenas ya no tocaban la caja. Un día, en el pasillo del tribunal, nos cruzamos a 3 pasos de distancia. Quiso hablar, abrió la boca y la cerró. Yo pasé de largo. No por orgullo, sino porque no había nada más que decir. El video grabado en el patio circuló algún tiempo por los chats locales. Luego a todos les cansó. La ciudad siguió viviendo. Yo también. Cada mañana preparaba la masa madre, revisaba los hornos, miraba la lista de pedidos, y el corazón latía constante, como un metrónomo, no por los lugares, sino por el trabajo. Márquez volvía tarde, a veces se sentaba en la silla junto a la puerta, se quitaba los zapatos y guardaba silencio. Y yo también guardaba silencio, porque cada uno tiene su dolor y cada uno su manera de evitar que se desborde. Una noche entró con una bolsa de manzanas, se quitó la chaqueta en la puerta y, como entre líneas, dijo, «Mamá, me quedaré contigo un tiempo más. Aquí me siento tranquilo». Asentí, «Quédate. La casa es grande, solo hay un horno, y trabajo para todos habrá». Miró por la ventana, donde ya se encendía la farola, y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin esfuerzo. El divorcio se aprobó sin escena. Papel, sello, un par de frases secas. Salí a la calle. Noviembre era transparente, frío, aire como cristal. Compré en un puesto cercano 2 tés en vasos de cartón, uno se lo llevé a Viola. Nos sentamos en la cocina y escuchamos cómo hervía suavemente el samovar. Bueno, eso es todo, dijo ella. Sí, respondí. Eso es todo. No era una victoria. Era un punto después del cual comenzaba una oración normal. La moraleja de mi historia es simple, como la levadura, lo propio hay que cuidarlo. Y los límites también son propios. Nadie, ni siquiera el más cercano, tiene derecho a cruzarlos con botas sucias. Puedes cargar sacos de harina durante 40 años y aún así llegará el momento de decir sin mí y seguir adelante por tu cuenta.
Desde entonces, mi vida se volvió más tranquila. En la panadería suena más fuerte la campanilla. En la casa, el aire es más limpio. Por las noches, Marcus y yo cortamos manzanas, discutimos sobre canela y vainilla. A veces guardamos silencio, y eso también es conversación. Los domingos saco el molde para creme caramel, caliento el azúcar hasta lograr el ámbar correcto y me sorprendo de que mis manos ya no tiemblan. No es un cuento ni un triunfo. Es simplemente un nuevo capítulo, donde vuelvo a ser dueña de mi cocina y de mi vida. Y la soledad, si existe, no es vacío, sino orden. Todo está en su lugar. La puerta se cierra desde dentro con llave y desde afuera suena la campanilla y la gente entra por pan. Eso es suficiente para vivir.